Les invito a meditar en la palabra del Señor. Este es el cuarto tema al respecto de el libro de Daniel, esas lindas experiencias de Daniel. El título es Hagamos lo correcto con la fortaleza que Dios nos da. Hagamos lo correcto con la fortaleza que Dios nos da. Basado en el capítulo 6 entero, pero vamos a extraer el tema de los versículos 6 al 13, luego 16 y 17 y luego 21 a 23. Daniel capítulo 6. Como dijera el hermano Víctor, aparte de que tenemos algunos otros versículos ahí en la lectura bíblica que hicimos, sería bueno que al llegar a casa leyeran ese capítulo completo. Empieza el primer trozo de este pasaje, 6 al 13, dice: Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual
selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Y ahora nos vamos hasta el 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Hagamos lo correcto con la fortaleza que Dios nos da. No debe sorprendernos, mis amados hermanos, hermanas, especialmente nuestras nuevas creyentes, y decimos nuevas hasta que el año termine. Pero no debe sorprendernos que nuestro caminar en la vida cristiana nos vaya a traer enemigos. Y déjeme decirle que nos va a traer enemigos hasta de gratis. Es decir, sin andarlos buscando, los enemigos nos van a aparecer. Pero tomemos en cuenta lo siguiente, que en medio de cualquier acusación, en medio de falsos testimonios, de burlas y de ataques, la fortaleza que Dios nos da va a ser el factor decisivo para salir victoriosos en ese tipo de situaciones. Tal fue el caso de Daniel. Recordemos que el tema anterior, no el del domingo pasado, pero el anterior a estos temas, yo concluí el mensaje diciendo que Daniel había trascendido al imperio babilónico. Es decir, que mientras Babilonia cayó, el imperio cayó, Daniel siguió siendo considerado un hombre de mucho valor, refiriéndome no a coraje, sino de mucho valor como persona, de mucho valor como trabajador, una persona de mucho valor, con muchas cualidades, con muchas habilidades. Durante el gobierno del rey Darío en Media y en Persia, eran estos los dos reinos a los que Daniel empezó a servir. El rey Darío se dio cuenta que había crecido tanto que mandó a dividir el reino en 120 provincias, estados, si usted quiere llamarlo, y nombró sátrapas, que no son otra cosa más que gobernadores para cada una de esas provincias. Pero aparte de esos 120 sátrapas o gobernadores, nombró también 3 ministros, 3 personas más para que
estuvieran sobre esos 120 gobernadores. De esos 3 nombró a Daniel por considerarlo, esto me llama mucho la atención, por considerarlo que en cuanto a administrar, Daniel era superior a esos 120 más esos 2 otros gobernadores que iban a estar sobre los 120. Y me llama la atención porque ese fue el caso cuando Belsasar mandó a llamar a Daniel, porque le dijo: de todos los sabios, tú superas en sabiduría a todos estos. Ahora se repite el caso, solo que al respecto de la sabiduría y de la administración con la que trabajaba Daniel. Entonces, en este relato, mis hermanos, de la vida de Daniel hoy, aprenderemos que podemos mantenernos leales al servicio del Señor sin escatimar las consecuencias que esa lealtad nos traiga. Es decir, considérese servicio al Señor no necesariamente lo que yo hago. Porque cuando pensamos en servir al Señor, pensamos en el pastor. El pastor que predica, el pastor que viene a abrir, el pastor que cierra, el pastor que limpia, el pastor... Eso es muchas veces servir al Señor para nosotros. Pero quiero que entendamos que servicio al Señor incluye todo lo que hacemos para Él. Es más, con el hecho de recoger la ofrenda, con el hecho de venir a adorar al Señor, con el hecho de venir a cantar, con el hecho de orar, con el hecho de estar contestando en el chat diciendo: cuente con mi apoyo en oración, con sus ofrendas, con sus donaciones, con todo lo que ustedes hacen, están sirviendo al Señor. Entonces, podemos mantenernos leales a ese servicio al Señor sin escatimar las consecuencias que esa lealtad a nuestro Dios nos traiga. Consecuencias tales como las consecuencias que trajo para la vida de Daniel. Consecuencias que incluían riesgo de ¿qué? Riesgo de perder la vida. Él no escatimó el riesgo de que le quitaran la vida por servir al Señor. Y le pasó con Nabucodonosor, porque con Nabucodonosor lo metieron al horno de fuego. Y en el caso ahora de Darío, lo meten en el foso o pozo o hoyo de los leones, de leones hambrientos. Que en un sentido, mis hermanos, ambas situaciones era el equivalente a la pena de muerte. O sea, esa era la manera como practicaban ellos la pena de muerte. Por supuesto que de acuerdo a los gobiernos, a los estados, a los políticos, esa pena de muerte ha ido variando, pero al fin y al cabo era pena de muerte. Se les echaba al horno de fuego para que ahí se quemaran, o se les echaba al foso de los leones
para que los leones hambrientos se los comieran. Así que en este relato vamos a aprender que no importa cuáles sean las consecuencias, nosotros podemos mantenernos leales al servicio del Señor. Siendo que esa fortaleza con la que nosotros servimos al Señor va a ser el factor decisivo para salir victoriosos. Por nuestras fuerzas, nosotros nos vamos a dar por vencidos. Por nuestra propia capacidad, nosotros vamos a terminar sucumbiendo a esas presiones que nos hacen los demás, a esas presiones que nos hace las circunstancias de la vida. Yo creo que si la fortaleza del Señor no fuera con nosotros, y estoy hablando de mis hijos y yo en estas 2-3 últimas semanas, si la fortaleza del Señor no nos hubiera revestido, ya hubiéramos tirado la toalla. Porque son circunstancias muy complicadas. Como justamente le está pasando a nuestra hermana Armida, como justamente le ha pasado a nuestra hermana María Quijarro, como le ha pasado a cualquiera de los que estamos aquí presentes. Así que mientras la fortaleza que Dios nos da siga siendo el factor decisivo, puntual, necesario en nuestra vida, nosotros podemos seguir haciendo lo que es correcto delante del Señor. Así que Dios nos da su fortaleza en primer lugar para adorarlo y para adorarlo con libertad. De ahí debemos partir, porque el enemigo de nuestras almas usará, y quise poner este término, el término artimaña, porque para mí no son solo armas que Satanás tiene, para mí son artimañas, son truquillos, son herramientas con intenciones de seducir, con intenciones de confundir, con intenciones de impedir que usted sea leal al Señor, que usted pueda sucumbir fácilmente y decir ya no voy a adorar al Señor. Con lo que le estaba pasando a Daniel era suficiente para que dejara de adorar al Señor. Pero el Señor nos da su fortaleza para adorarlo con libertad, puesto que el enemigo usará todas sus artimañas para impedir que lo adoremos. Empieza con el versículo 6 del capítulo 6 de Daniel. Estos 120 sátrapas y los 2 gobernadores que se habían nombrado, dice el versículo 6, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron: Rey Darío,
para siempre vive. Era el saludo de respeto al rey. Pero llama la atención que los 122 individuos se juntaron. ¿Y para qué cree usted que se juntaron? Una confederación para... Se llenaron de envidia al oír que el rey había nombrado a Daniel como uno de esos 3 principales hombres que iban a estar cuidando que esos otros 120 gobernadores hicieran lo que beneficiaba al pueblo. Y de los 3, el más importante era Daniel. Entonces ellos se juntaron porque sintieron envidia de que Daniel en determinado momento llegara también a mandarlos a ellos. Y dice que se juntaron delante del rey Darío, versículo 7, y le dijeron: todos los gobernadores del reino, vean lo impresionante de su artimaña para entorpecer la vida de adoración de Daniel. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo. Empezaron mintiendo, porque Daniel no sabía nada y él era uno de los 3 principales. Pero dice: y príncipes, todos los gobernadores y todos los magistrados y todos los sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo. Eso quiere decir por un plan que hicimos. Lo acordamos, lo conversamos, lo platicamos y llegamos a la conclusión. Han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días, vea la astucia de ellos, de 30 días, demande petición de cualquier dios. ¿A quién están describiendo con su petición? A Daniel. A cualquiera que ore a Dios en el término de 30 días, a cualquier otro dios u hombre, dice, fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Imagínense que se hiciera un edicto aquí en Estados Unidos de esa naturaleza. Que a cualquiera que en el término de 30 días, ¿qué haría usted? Es la pregunta. ¿Qué haría yo? Es la pregunta. Continúa. En el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Es decir, se le aplique la pena de muerte. Versículo 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Es decir, esa ley no podía ser. Una vez la firmaba el rey, eso tenía que cumplirse. Aunque así fuera el responsable, el mismo hijo del rey. Con ellos la ley ahí sí se cumplía de esa manera, no como en Estados Unidos.
Versículo 9. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. ¿Qué pasó con el rey Darío? ¿Qué creen ustedes que pasó? ¿Por qué cayó en esa trampa? Por orgullo, se llenó de sí mismo. Sí, le endulzaron el oído. Es que cuando le dijeron, él no se puso a pensar, uno de mis mejores hombres, como Daniel, es el que ora todos los días. ¿Ya? Sino que él, su ego le ganó, como a todos. Cuando le empezaron a endulzar el oído diciéndole que nadie, no, es que aquí nadie va a ser mejor que tú. Aquí nadie puede pedirle a ningún Dios, ni hombre, ni nada de lo que existe puede ocupar tu lugar. Ah, dijo el rey. Se la ganaron. Con la propuesta que le hicieron, se la ganaron. Mis hermanos, mis hermanas, si permitimos que el miedo nos paralice, no podremos adorar a Dios con libertad. Esa es la verdad. Fíjese que, aunque a mí me ha costado hoy traer el servicio por todo esto, el culto de hoy, por todo esto en lo que nos hemos metido, fíjese que ha sido el domingo que menos nervioso estoy. ¿Sabe por qué? Porque el miedo lo intimida a uno, y si te intimida, te paraliza, te estancas. ¿Qué nos pasó con cantar a capela hoy un canto? Nada. Simplemente escuché. Yo creo que no había escuchado que el hermano Cole es más entonado que yo. Empezando por ahí. No dije desentonado, más entonado que yo. Imagínense. Es decir, si dejamos que el miedo invada nuestro ser, vamos a perdernos la oportunidad de adorar al Señor y de bendecirlo. Ya no digamos si el miedo viene por una circunstancia como la que estoy mencionando yo ahora en el culto, pero si viene por una circunstancia como la que está atravesando nuestra hermana Armida, la pérdida de un ser amado, la pérdida de un ser querido, o de cualquier otra circunstancia por la que usted pase, si usted se deja intimidar por las presiones de otros, usted se va a perder la oportunidad de adorar al Señor con libertad. Continúa el versículo 10 en su primera parte. Cuando Daniel supo, dice, que el edicto había sido firmado, ¿qué hizo? Entró en su casa. ¿Y qué más? Y abiertas las ventanas de su cámara, de su recámara, de su habitación, que daban hacia Jerusalén. Es decir, si daban hacia Jerusalén y él tenía las ventanas abiertas, todo el mundo se iba a percatar, se iba a dar cuenta. Hacia Jerusalén se arrodillaba, ¿qué? 3 veces al día. Y ahí no estaba Darío. Ahora, a mí me surge la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué abrió las ventanas? A ver, dígame, deme alguna idea, hermano. Para mostrar que no
para demostrar que no tenía miedo. Y yo alguna vez llegué a pensar, tal vez para hurgarlos, es decir, para provocarlos, para decirle, vean. Pero fíjese que no. Él no dijo, ahora voy a orar para que se les quite. ¿Verdad? Porque yo así lo pensé, pero no es ese el sentido que le estaba dando. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque sabía que estaba haciendo lo correcto. Y para hacer lo correcto no hay que esconderse. Es para hacer lo malo que uno se esconde. Pero para hacer lo correcto, para hacer lo bueno, no hay por qué escondernos. O sea que para mí, definitivamente Daniel no estaba provocando a aquellos hombres, porque sabía que lo iban a matar. Es simplemente, si estoy haciendo lo correcto, voy a hacerlo libremente. Es decir, si yo estoy seguro de que estoy haciendo lo correcto, adorando al Señor, levantando mis manos, cantando con toda la voz que tengo, lo voy a hacer y no me va a importar si me están viendo o no me están viendo. Porque estoy seguro de que estoy haciendo lo que es correcto. Pero si por el contrario, en vez de intimidarnos, seguimos constantes en nuestra comunión con el Señor, Él nos fortalecerá para seguir haciendo lo correcto, pese a las amenazas que se nos están dando. Vamos a seguir. Vea el versículo 10 como cierra este primer aspecto. Se arrodillaba 3 veces al día. ¿Para qué? Lea el versículo 10 en su segunda parte. Se arrodillaba 3 veces al día. ¿Para qué? Y oraba. Y daba gracias. ¿Delante de quién? Delante de su Dios, no a Darío, sino a su Dios, delante de su Dios. ¿De qué manera lo hacía? Como solía hacerlo antes. Es decir, que resalta las ventanas abiertas ahora, pero él solía orar de esa manera. Si él hubiera agarrado miedo, si él se hubiera intimidado, entonces lo que hubiera hecho es cerrar las ventanas para que no me vean. Pero como estoy haciendo lo correcto, voy a hacerlo como solía hacerlo, con las ventanas abiertas. Hay 2 cosas que me parecen interesantes en relación con el tema que prediqué la semana pasada, o que reflexioné la semana pasada, el Salmo 65. El salmista, en ese salmo de gratitud, consideró también la oración, la petición. Todo el pueblo, toda carne, todo hombre, toda persona vendrán a pedirle al Señor de
igual manera que vendrán y le darán gracias al Señor. Daniel ahora, con su testimonio, está diciendo que 3 veces al día oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Era algo que siempre practicó, algo que siempre hizo. No solo cuando estamos en desesperación de una situación que estamos atravesando. Era parte de la vida de Daniel, el orar y dar gracias al Señor. Hoy seguimos con esa bendición y agradezco al Señor que, aunque somos pocos aquí presentes, no nos intimidamos. Otras veces yo siento que Juan Manuel se queda cantando solo. Cuando tenemos aquí hasta música, nos quedamos escuchando la voz de él y ya nosotros no cantamos. Pero hoy cantaron ustedes. Hoy yo los oí cantar a ustedes. Hoy sí los oí cantar. ¿Verdad? Dios nos da su fortaleza, en segundo lugar, para poder persistir en oración. Para persistir en oración, es para ser persistentes en oración, sin dejar de orar igual que lo hacía Daniel. Necesitamos la fortaleza del Señor. Porque, hermanos, hermanas, vivir piadosamente, obedeciendo al Señor, nos va a exponer a la persecución de alguna manera, o a las trampas que nos pone el enemigo. El que nosotros vivamos obedeciendo al Señor nos expone para ser blancos de los demás, de los que no aman al Señor, de los que nos van a atacar. Vea la manera en que atacaron, pusieron trampas a Daniel. Versículo 11. ¿Qué hicieron cuando notaron esto? Se dieron cuenta, Daniel hace esto. Por ahí lo podemos agarrar. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Bien lo ha dicho el hermano Víctor. Lo estaban espiando. Hermanos, hermanas, no se extrañen de que Satanás mande espías. La están espiando. Seguro. Yo estoy seguro que la están espiando. Las están espiando, hermanas, hermanos. Satanás manda a sus espías, maneja a sus instrumentos para de alguna manera hacernos caer en trampa. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Yo compartía con una de mis hermanas esta semana sobre esa
clave importante de dar testimonio a través de la oración. Esto lo he experimentado yo. Muchas veces se burlan de nosotros. La hermana María Elena cuenta mucho de esas experiencias, y yo creo que más de alguna experiencia de esas nosotros podemos también compartir. Que ore San Juan. Si me llamo Juan, ¿verdad? ¿Sabe cómo me dicen a mí en Guatemala, mis familiares? Que ore el pastor. ¿Sí? Y aunque les duela, y aunque les moleste, soy el pastor y tengo ya 50 años en el ministerio. ¿Y qué hay con eso? ¿Me explico? Que ore cualquier cantidad de burlas, hermana Alicia, cualquier cantidad de burlas. Pero cuando ellos le dicen por burla que ore, aproveche ese tiempo. Ok, magnífico. Porque la oración es valiosísima para dar testimonio de nuestra fe. Yo tenía mucho miedo a mi papá. Recién me convertí al Evangelio. Y yo, desde el principio, desde nuevo creyente, yo me hice muy apegado a la oración. Fui un joven de mucha oración. Tenía mis cosas malas como todos, pero la oración era algo esencial en mi vida. Y nunca dejé de orar, aunque yo sí cerraba las ventanas para que mi papá no me viera. Pero en alguna ocasión yo me quedé de rodillas en un cuarto orando y me quedé dormido. Orando me quedé dormido. Y me estaban buscando y lo único que se les ocurrió fue, yo no sé si tocaron la puerta, no, yo estaba profundamente dormido, de rodillas, pero profundamente dormido, que se subieron y abrieron las ventanas y yo estaba de rodillas. Y sin duda alguna, pues me hablaron y yo me di cuenta. Le han de haber contado a mi papá que cada vez que yo estaba ahí metido era porque estaba orando. Yo nunca me di cuenta de eso, hasta que mi papá pasó a la presencia del Señor. Cuando mi papá murió, bueno, él se había convertido antes de morir, por supuesto, y en su conversión, un ejercicio que le hicieron hacer como nuevo creyente fue escribir su testimonio. Y entre su testimonio había que escribir las personas que fueron influencia para él, para que él conociera del Señor. ¿Y sabe qué escribió? Las veces que él se había dado cuenta de que su hijo Juanito oraba al Señor de rodillas. No que me encontró dormido, las veces que Juanito oraba. Por eso yo decía, es importante cuando alguien le sugiere orar. Si le está sugiriendo por burlarse, hágalo y hágalo bien. Dele gracias a Dios por ellos. Deles gracias, pídale al Señor que su amor los inunde y más de alguno va a ser bendecido. A ver, aquellos hombres se aseguraron de que el rey Darío por ninguna razón fuera a favorecer a Daniel aboliendo aquel edicto. Es
decir, ellos tenían que asegurarse, porque Darío apreciaba mucho el trabajo de Daniel y no tan fácilmente iba a perder la bendición que tenía con Daniel. Pero estos se aseguraron, lo entramparon, digo yo, al mismo rey. Fueron luego, versículo 12, ante el rey y le hablaron del edicto real. Fíjese cómo lo acorralaron, cómo lo entramparon. Le hicieron esta pregunta: ¿no has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, fuera de ti, sea echado en el foso de los leones? Y sin meditar en la pregunta, respondió el rey diciendo que you're right, es verdad. Conforme, y vean lo que repitió, el pobre se enredó en la trampa. Conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada, no puede ser borrada, no puede ser incumplida. Así que quien haya caído en esa falta, se tiene que morir. Tiene que ser comida de leones. Así que después de la confirmación del rey, entonces viene la acusación astutamente contra Daniel, ante la cual Daniel demuestra que la oración persistente, ante la oración persistente de alguien, nada ni nadie podía interponerse entre él y su comunión con Dios. Hermanos, si somos persistentes en orar, nadie se va a interponer entre Dios y nosotros y la comunión que tenemos con Él. Versículo 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, es decir, aquí viene la acusación contra Daniel. Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá. Fíjese el menosprecio con que se refieren. Es decir, un judío, un migrante, es más, un esclavo. Uno que no es raza blanca, uno que no es ni de Persia ni de Media, un esclavo, hijo de los cautivos de Judá, ¿qué le dice? No te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, que firmaste y confirmaste y volviste a reconfirmar, sino que 3 veces al día hace su petición persistente, oración persistente, por más que se burlen, por más que espíen, no dejaba de orar. No hay que dejar de orar, hermanas. No hay que dejar de pedirle a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Los ataques a la fe no se van a detener. No piense que se van a detener. Por eso tenemos que ser persistentes en oración. Los ataques que nos hace la nuera, o el yerno, o la suegra, o el suegro,
o los hijos, o el cónyuge, o los amigos, o los vecinos, no se van a detener. Ahí van a estar. No faltó alguno que me haya dicho, a saber qué de malo ha estado haciendo, pastor, que todo esto se le vino encima. ¿Sabe cómo respondí a eso? Mire, si fuera por algo malo que he hecho, qué rato hubiera acabado conmigo. Y no solo conmigo. Ya cuando le dije, y no solo conmigo, les dijo, no, cambiemos el tema. ¿Ah? Los ataques van a estar ahí. Los ataques van a venir. Dios nos fortalece para salir victoriosos, en tercero y último lugar, para salir victoriosos de la adversidad. Bendito sea Señor. Dios nos va a fortalecer para salir de toda esta adversidad por la que estamos atravesando. Busquemos a Dios en toda circunstancia de la vida. Aún en aquellas circunstancias que parece que no tienen ninguna salida, tal como lo que vivió Daniel en Babilonia. Parecía que no la iba a librar del horno de fuego. Y ahora en el imperio medo-persa parece que no la iba a librar tampoco de los leones. Versículo 16 y 17. Entonces el rey no tuvo de otra. El rey Darío, con todo lo que apreciaba a Daniel, no tuvo de otra. Mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey le dijo a Daniel, y escuche bien, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Gloria sea a Dios, Él lo libró. Y no se lo dijo con burla. Leemos todo el capítulo 6 y va a ver que no se lo dijo con burla. Se lo dijo como manifestando un deseo de su corazón. Fue como una petición de un creyente en Dios. El Dios al que tú sirves, yo sé que Él te puede salvar. Eran leones hambrientos. Solo había una manera de ser librado de ahí, y es por la mano milagrosa de nuestro Dios. Versículo 17, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso. ¿Qué les recuerda esto de una piedra sobre la puerta del foso, sobre la entrada del foso? Cuando sepultaron al Señor Jesús y pusieron una roca también, y encima de eso, la cual selló el rey con su anillo, y no solo su anillo, pero con los anillos de todos los príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel, ¿qué? No se alterara. No había manera de que Daniel saliera vivo de aquella situación. Solamente un milagro de la poderosa mano de Dios podía librar a Daniel. Y así hay situaciones en las que estamos. Solo la mano del Señor. Daniel confió plenamente en que Dios lo sacaría victorioso de aquella situación de muerte, y Dios lo hizo de la manera menos esperada. Fíjese que aquella noche no
una noche tranquila para el rey Darío. No pudo dormir. Esto no lo leímos, por eso es necesario que usted lo lea. Pero no se quede leyendo ahorita. Escúchenme, porque ahí quiero ir cerrando. Darío pasó una noche terrible, angustiado, quizá llorando, porque iba a perder uno de sus mejores hombres en el servicio que él daba de gobierno. Y temprano salió corriendo. Y eso lo leímos en la lectura bíblica. Y ahí le dijo: Daniel, ¿será posible que tu Dios, al que tú sirves continuamente, te libró? Vea lo que pasa. Versículo 21. Entonces, cuando Daniel escucha, Daniel respondió al rey que: oh rey, vive para siempre. Lo saluda: buenos días, rey. En otras palabras. Versículo 22. ¿Cuál es la respuesta de Daniel? Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Nuevamente Daniel confirma que estaba haciendo lo correcto por la fortaleza que Dios le da. Yo quiero motivar su imaginación. ¿Cómo creen que se pudo haber salvado? ¿Haciendo qué? No, que los leones se murieran. ¿A cuenta de qué? Pero si usted lee el capítulo, va a ver que los leones se les pegó la boca, se les quitó el hambre. Piensen. ¿Ah? El ángel le cerró la boca, pero tuvo que haber sido un milagro, sin duda. ¿Sabe por qué? Porque, aunque no lo leímos aquí, en el capítulo 6 dice que sacaron a Daniel y en vez de Daniel metieron a esos 122 que lo habían acusado, y antes de que cayeran, los leones los devoraron. ¿Qué pasó? Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Estoy haciendo lo correcto, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. El milagro de la liberación de Daniel trajo gloria a Dios, porque Dios nunca le falla a los que confiamos en él. Bendito sea Dios. Versículo 23. Entonces se alegró el rey. Fue de alegría para el rey. En gran manera, dice, a causa de él, a causa de que Daniel estaba vivo. Y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión, ni siquiera un rasguño, se halló en él. ¿Por qué, mis hermanos? Leamos en voz alta. Porque había confiado en su Dios. Esa es la verdad. Porque había confiado en Dios. ¿Cómo
fue que los leones no se lo comieron, nos da chance a pensar cualquier cosa. La realidad es que no se lo comieron. Tampoco fue por falta de hambre, porque inmediatamente se comieron 122. ¿Qué hizo el ángel? Les selló, los hizo ciegos, sin olfato. ¿Quién sabe? Fue un milagro de Dios, como muchos milagros puede hacer en nosotros. El enemigo de nuestras almas, mis estimadas hermanas, especialmente ustedes que están atravesando tanta persecución por haberse convertido al Evangelio. El enemigo de nuestras almas no dejará que seamos fieles a Dios. Hará todo lo que esté a su alcance para impedirlo. Usará los celos de la gente. Usará la envidia de la gente. Usará el hambre de poder de la gente. Usará los pleitos, los chismes, las calumnias y todo lo que se les ocurra para aislarnos del Señor. Sin embargo, la voluntad de nuestro Dios es que nos mantengamos fieles a Él, cualquiera que sean las circunstancias, para que al final se diga de nosotros lo mismo que se dijo de Daniel. ¿Por qué? Ha confiado en su Dios. Por eso nos ha sacado adelante. Con todo este problema de la casa de la iglesia, prácticamente habían amenazas de que no podamos seguir operando. Y pudo haber sido que nos entrara a mí en lo personal. Me entró aquella situación de molestia, de incomodidad. Me abrumó muchísimo. Pero el Señor nos tiene aquí y el Señor va a seguir proveyendo para que este lugar siga siendo lo que es, un lugar donde se predica el Evangelio de Cristo Jesús y donde van a llegar hermanas tan especiales como las que el Señor nos dio en este año, por quienes agradecemos con todo nuestro corazón. Ha sido un año lindo en el que hemos visto nuevas personas entregarse al Señor.